Pasemos a divergencia y rotor. Primero, antes de dar qué es exactamente la divergencia del rotor, vamos a definir el operador nabla o operador nabla. Es este, que ya lo usamos para el gradiente. Se escribe así. Nabla es derivada con respecto a x en x versor más derivada con respecto a y en y versor más derivada con respecto a z en z versor. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros teníamos una función de xy, nosotros calculábamos el gradiente de la función y lo que hacíamos era, se puede pensar como si quieren multiplicar un numerito con todo esto y eso me da df a de x en x versor más df a de y en y versor más df a de z en z versor. Perdón, acá en este caso no hay, si solo es de x y no hay componente z, ¿no? O si quieren, esto se puede escribir así. Derivar con respecto a x, derivar con respecto a y, derivar con respecto a z. ¿Habían visto alguna vez en algún lado la palabra operador o alguna definición por el estilo? No. En física 2, nada más. Ok. Bueno, más o menos, digamos. Bueno, este operador sirve para definir un montón de cosas. Algunas cosas sobre campos vectoriales. Acuérdense que un campo vectorial era una función vectorial que tenía en cada una de sus coordenadas una función vectorial, un campo escalar. Estos son campos escalares. Entonces, la divergencia se define así. Es, notacionalmente hablando, es agarrar un campo escalar, un campo vectorial y hacer el producto escalar con nabla. O sea, es hacer derivada con respecto a x, derivada con respecto a y, derivada con respecto a z, producto interno o escalar con f. Supongamos que f es f1,
F2 y F3, como escribí de arriba. Entonces, esto te da derivada de F1 con respecto a X, más derivada de F2 con respecto a Y, más derivada de F3 con respecto a Z. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense que el resultado es un número, no es un vector. Es un número o una función. Digo, es un número cuando yo evalúe estas tres derivadas. Ejemplo, si yo tengo, vamos a ponerle F mayúscula para campo, F de X y Z igual a X cuadrado Y, Z, X y Z. Lo que voy a tener que hacer para calcular la divergencia, por cierto, no lo dije, pero es importante, esto se representa así o también se escribe div de f, es lo mismo. Bueno, en este caso, lo que yo tengo que hacer es derivar esto con respecto a x, derivar esto con respecto a y y derivar esto con respecto a z. O sea, lo escribo así prolijito para que quede claro. Entonces, derivar esto con respecto a x me da 2xy más derivar esto con respecto a z, con z con respecto a y me da 0 y derivar esto con respecto a z me queda xy. Así que 2xy más xy me queda 3xy. Ese es el resultado de calcular. Acá este puntito es importante. Yo en general no me lo olvido, pero si alguna vez me lo olvido y tienen la duda, avísenme porque es importante. Acá el puntito es fundamental. Pues si fíjense que si no le pongo un puntito, uno puede pensar que es un gradiente, aunque después ve la flecha acá y dice, no, pero si esto es un vector, esto no puede ser un gradiente. Pero bueno, también podría pasar que uno se olvide la flechita acá y entonces ahí sí parece un gradiente. Bueno, nada, hay que tener cuidado con esas cosas. Por supuesto, cuando uno se acostumbre, después se escribe como más le resulta cómodo. Hay una interpretación geométrica muy linda de la divergencia. Profesor, Sí. ¿y cómo, disculpe, ¿no? Pero ¿cómo interpretamos la divergencia? El 3x más y, ¿qué nos dice? ¿Que diverge o no? Bueno, para empezar, acá tenés un problema que es que este campo no lo podés graficar. Pero es un campo porque tenés, tu dominio es R3 y esto va a parar a R3. Sí. Así que no lo podés graficar. Lo que tenés que hacer en ese caso es, fíjate que además, o sea, que diverja o que no diverja en el sentido de, o sea, es justo lo que voy a explicar ahora, ¿no? Si
si uno asocia el campo a un campo de velocidades y calcula la divergencia, el signo de la divergencia te dice si las partículas que están en ese campo se expanden o se comprimen. Pero acá el signo de esto depende de X y de Y. Así que dependiendo en qué región de X de tu dominio estés, esto va a expandirse o va a comprimirse. Ok. En el ejemplo que voy a dar ahora, o sea, primero voy a... Esto que acabo de decir lo voy a escribir un poquito mejor. Y ahora abajo pongo un ejemplo donde el resultado es clarísimo. Entonces, la interpretación geométrica vale si uno piensa que F es un campo de velocidades. Entonces, en este caso, la divergencia de F, no, vamos a ponerle un vector, divergencia de F, me describe un campo de velocidades, por ejemplo, de un gas, qué sé yo. La divergencia de F me describe si el gas se expande o se comprime. De manera muy sencilla, si la divergencia de F es mayor que 0, el gas se expande. Y si la divergencia de F es menor que 0, se comprime. Bueno, veamos el ejemplito este que es súper cortito y súper clarificador. Ejemplo. El campo F de XY igual a igual a X0. Yo antes te dije que este no se podía graficar, sí se puede graficar. Después, o sea, igual es un poco complicado. Después, en todo caso, por ahí lo pienso un poco mejor. No estaba, cuando puse ese ejemplo no estaba pensando en una interpretación geométrica, porque si no hubiese puesto algo como esto. Fíjate, X, Y. Bueno, para graficar esto, qué sé yo, por ejemplo, fíjense, parémonos en 1, 0. En 1, 0, este campo da 1, 0. Pero en otro punto por acá, por ejemplo, en el punto 1, 1, también da 1, 0. Una flechita que va para allá. En el punto 1 menos 1, también da 1, 0. Es el punto 1 menos 1. En el punto 2, 0, bueno, da 2, 0. Es el punto 2. En el punto 2, 1 da 2, 0. Sí, porque tiene coordenada ahí 0. Así que siempre te da una flecha que solamente tiene la componente X. Y del otro lado del eje es lo mismo, nada más que invertido de signo, ¿no? Acá hay una flecha así, acá hay otra flecha así, acá hay otra flecha así. Y a medida que vos creces en X,
tanto para los negativos como para los positivos, esta flecha se va agrandando. Entonces, lo único que está quieto es lo del centro, ¿no? Entonces, claramente, esto, si fuese un gas, se está expandiendo. Ahora, si esto es cierto, debería tener divergencia mayor que cero. Bueno, vamos a ver. La divergencia de F es, hacer derivada de F con respecto a X, más derivada de F con respecto a Y, más derivada de F con respecto a Z. F1, F2 y F3. F3 no hay, así que esto no está. F2 es 0, así que esto no está. F1 es X. Si quieren acá chiquitito pongo F1 es X. F2 es 0. Y F3 no hay. Bueno, la derivada de X con respecto a X es 1. Así que me queda 1, que efectivamente es mayor que 0. Así que bueno, coincide lo que veníamos diciendo con el resultado numérico. Y acá fíjate que, a diferencia de este caso, acá es mayor que 0 siempre. Siempre, en cualquier punto que vos te parás de este campo, si esto fuese un gas, se está expandiendo, ¿sí? No sé si aclaró un poquito tu duda. Sí, sí. No me quiero ir por las ramas, pero estoy intentando con hacerle una pregunta de eléctrica. Si la función fuese un fasor eléctrico, una función senoidal o... ¿cómo sabemos si converge o diverge? Bueno, igual, ojo, porque tenés que tener cuidado. El potencial o el voltaje y la corriente son magnitudes escalares, Sí. no son vectores. O sea, vos podés ser una representación fasorial, pero eso es una representación, no es algo que existe en la naturaleza. Lo que sí existe en la naturaleza es el campo eléctrico, el campo magnético, el flujo de cargas, eso sí existe. Pero no tenés tal cosa como un voltaje senoidal acá con el que puedas hacer una analogía. Ojo con Ajá. mezclar todo. No, mi pregunta va en base a que estamos viendo justo Laplace, y una de las condiciones para poder aplicar Laplace es que tiene que cumplirse la convergencia, ¿no? ¿La convergencia de qué? De la función en la región de 0 a más infinito. Claro, pero ¿qué significa que converja? Esa es mi pregunta. Bueno, no sé exactamente de qué me estás hablando, así que no te puedo decir. Pero fíjate porque a veces se habla de convergencia o divergencia y no necesariamente se está hablando de la divergencia de un campo. O sea, uno dice, por ejemplo, que una función diverge cuando en un punto da infinito, o Ah, que ok. converge cuando en un determinado conjunto de puntos esa función la evaluás y te da un numerito finito. Eso significa que converge. Ok, Hay que tener cuidado con eso. bien. El lenguaje a veces es traicionero. Bien, el otro operador, yo en las notas que les voy a pasar hay un par de ejemplos más. Eh, este lo voy a poner, total es muy cortito. Ejemplo.
Si ustedes tienen ahora este campo, menos i x, Profe, le hago una pregunta. sí. ¿A la F le pone como un apóstrofe, algo de eso? ¿O sin querer? Porque en la anterior también lo puso. Ah, es una flecha, perdón. No dije nada. Claro, la flecha, sí, después a mí me gusta a la F ponerle un cosito, pero es escritura nada más, no es, me gusta escribir la F así, no tiene nada que ver con derivadas ni vectores, ¿no? O sea, si yo quisiera escribir una derivada de F o algo así, tal vez la escribiría así con una comilla, pero no, no es el caso. Bueno, si uno quiere hacerse un dibujito de este campo, X, Y, bueno, fíjense, por ejemplo, en 1, este es 1, en 1, 0, esto vale 0, 1. O sea, es una cosa, usar otro color. Este ya lo habíamos visto cuando introduje campos, hace 1000 años, ya pasaron 1000 años. Bueno, este es el punto 1, 0, este es el punto 0, 1. En 0, 1, 0 está acá y 1 está acá, así que me queda menos 1, 0. Queda esta flecha de acá. A ver, por si no se entiende lo que estoy haciendo. F en 1, 0 vale en 0, 1. F en 0, 1 vale menos 1, 0. Y ahora voy a hacer F en menos 1, 0 y F vector, ¿no? Vector, 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 vector. Ahora voy a hacer F en 0, menos 1. F en menos 1, 0 vale 0, menos 1. Y F en 0, menos 1 vale 1, 0. O sea, en menos 1, 0, acá, vale 0 menos 1. Es una cosa así. Y en 0 menos 1, acá, vale 1, 0. Es una cosa así. Entonces ahora acomodo un poquito esto para que quede más parejo. Si uno calculara algún puntito intermedio, por ejemplo uno de acá, uno va a ver que está flechada para allá. Si uno calcula uno por acá, va a ver que está flechada por allá, etc. Entonces, si esto asocia esto al campo de... Si uno asocia esto al campo de velocidades de un gas, esto rota, ¿no? Yo acá evalué estos puntitos, pero si yo evalúo los de afuera, da lo mismo con flechas más grandes, ¿sí? Acá da esto, acá da esto, acá da esto, y acá da esto. Esto es un campo de velocidades que rota. Cuando uno calcula la divergencia de f, tengo que hacer derivada de f1 con respecto a x, más derivada de f2 con respecto a y, más derivada de f3 con respecto a z. Bueno, f3 no hay, f1 es menos y f2 es x. La derivada de menos y con respecto a x es 0 y la derivada de x con respecto a y es 0, así que la divergencia de este campo es 0, así que no se comprime ni se expande. Bien.
Buenísimo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es definir el rotor. El rotor da un poquito más de trabajo, pero no tanto tampoco. Lo que sí, la interpretación geométrica para que sea buena es un poco más extensa, eso supongo que lo voy a dar la próxima clase. Pero bueno, de todas maneras ya el nombre te lo dice, ¿no? Está asociado a la rotación de un campo. O sea, te está hablando de cómo rota ese campo. Entonces, el rotor se define así. Entonces, tenemos nuestro campo vectorial F con componentes que son, perdón, ahí le puse vector, no va vector. Con componentes que son campos escalares, ¿sí? Son numeritos. Entonces, el rotor, que se agregó la R, el rotor de F, se escribe así, rot F, se calcula como nabla por el producto vectorial con F. Entonces, acá nada, de paso repasamos un poquito de producto vectorial. Uno calcula el producto vectorial entre esto y esto. Bueno, y entonces acá hay que hacer esto por esto, menos esto por esto. Eso me da derivada de F3 con respecto a I, menos derivada de F2 con respecto a Z. La otra era derivada de F1 con respecto a Z, menos derivada de F3 con respecto a X. Y la última la escribo, a ver, la puedo escribir ahí. Sí. La última es esto por esto menos esto por esto. Ojo, el por ese no es un por, esto es simbólico, ¿sí? Acuérdense de eso. El por no es un por, es derivo F2 y menos la derivada de F1. Derivada de F2 con respecto a X menos derivada de F1 con respecto a Y. Bueno, ven que si el campo es complicado, si el campo tiene una expresión complicada, bueno, acá hay que hacer unas cuantas cuentas más que antes. A ver si tengo un ejemplito. Sí, vamos a hacer un ejemplito, ejemplo. Ejemplo. F de X y Z es X, XY, 1. Entonces, fíjense esta expresión, siempre es como que uno calcula, agarra una componente y siempre tiene que calcular las derivadas en la otra coordenada. Por ejemplo, acá F1 está en la coordenada X del campo. Si miran estas expresiones, todos estos términos, en ningún lado aparece la derivada de F1 con respecto a X, pero sí aparece con respecto a Y y con respecto a Z. Así que, para calcular un rotor, en general,
siempre hay que hacer 6 cuentas. Hay que agarrar la primer componente y derivarla con respecto a la segunda coordenada y a la tercera coordenada. Hay que agarrar la segunda componente y derivarla con respecto a la primera coordenada y a la tercera coordenada. Y hay que agarrar la tercera coordenada, la F3, y derivarla con respecto a la primera coordenada y a la segunda coordenada. Claramente muchas de estas cosas acá dan 0, yo lo escribo para hacer el primer ejemplo bien completo, ¿sí? Entonces, F1 es X, bueno, derivar X con respecto a Y me da 0, y derivarlo con respecto a Z también me da 0. Derivar XY, que está acá arriba, con respecto a X me va a dar Y, y derivar esto con respecto a Z me va a dar 0. La tercera coordenada es 1, así que cualquier derivada me va a dar 0. Entonces, el rotor es, fíjense, acá me aparece derivada de F3 con respecto a Y, que es 0, y derivada de F2 con respecto a Z, que es 0. Listo, primera componente, perdón, escribo claramente rotor de F. La primera componente es 0. La segunda es F1 con respecto a Z es 0. F3 con respecto a X es 0. Listo, también es 0. Y la tercera es F2 con respecto a X es Y. Y F1 con respecto a Y, que es 0. Así que esto me queda el rotor de este campo. Bueno, muy bien. Yo, dado que hoy es el parcial, con esta ligera introducción estoy conforme. Hicimos un montón de trabajo sucio. Para la próxima clase dar un par de ejemplitos más, discutir un poco la interpretación geométrica del rotor, y dar unas propiedades, muy resumidamente, que yo ahora en el apunte extendido se las voy a compartir. ¿Alguna pregunta?